Sí, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto que hacemos para rematar Miguel, ponte por aquí delante, por favor, para culminar la exposición Otorga lo imposible, que inaugurábamos el 30 de julio y que, bueno, pues nos hemos comido así como quien no dice la cosa un mes y medio, un mes y medio se nos ha ido volando. Yo quiero aprovechar este momento para dar las gracias a todos los que la han hecho posible, en especial a los patrocinadores, a los patrocinadores que nos han echado una mano, a la Caja Rural del Sur, a la Fundación Caja Rural del Sur y a la ganadería de Gabriel Rojas Fernández, que nos han echado una manita para poder llevarla a cabo. Creo que es una exposición que ha sido novedosa, al menos de la memoria que yo tengo de otras exposiciones que haya promovido la Hermandad Matriz o incluso otras hermandades del Rocío. Nunca se había abordado la relación del mundo del toro con el Rocío, con la devoción a la Virgen. Y alguna culpa de esto tiene Miguel Báez Espínola, Litri, porque, como sabéis, una de las cuestiones que hemos presentado en esta exposición son el proyecto de las nuevas andas de la Virgen del Rocío, en la que él generosamente nos está echando una mano. Y claro, pues a poco que hemos revisado documentación antigua de esa relación, pues nos hemos encontrado muchas cosas y hemos visto la oportunidad de poner de manifiesto esta relación histórica. Y otra de las piezas relevantes de esta exposición ha sido la presentación de los trabajos de restauración que se han hecho en el conjunto textil de los Apóstoles, el conjunto textil más importante del ajuar de la Santísima Virgen, que hemos tenido la suerte de ponerlo en manos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, gracias también a la generosidad de una familia de Almonte, gracias también a un donante anónimo que también una pequeña partida de la restauración la ha financiado. Y hoy hemos querido clausurar esta exposición, que no lo vamos a cerrar, ya os lo digo, vamos a reacondicionarla, porque bueno, ahí se ha hecho una inversión importante que creemos que tiene recorrido, sobre todo teniendo en cuenta que empiezan ahora las peregrinaciones de las hermandades, a partir de este fin de semana. Entonces lo que vamos a hacer es que las piezas que nos vamos a llevar a la exposición Jubilar Rocío a Sevilla, pues vamos a reponerlas por otras piezas, algunos originales que están de documentación que nos han cedido, pues también lo vamos a reintegrar a sus dueños y vamos a poner pues réplicas e imágenes de esos originales. Pero habíamos anunciado que la exposición duraría hasta el 15 de septiembre y hoy con este acto la estamos clausurando oficialmente. Me acompañan en la mesa dos grandes profesionales de la historia del arte, del patrimonio. Uno es Gabriel Ferrera Romero, historiador del arte por la Universidad de Sevilla. Voy a leer algunos pasajes de su currículum, que él me lo ha mandado abreviado y todo es un poco largo. Bueno, es experto universitario en técnicas de conservación del patrimonio histórico por la Universidad de Granada. Su actividad profesional investigadora la ha desarrollado fundamentalmente en el Instituto Andaluz desde octubre de 1990 hasta la actualidad, como historiador del arte del Departamento de Estudios Históricos y Arqueológicos del Centro de Intervención. Algunos proyectos destacados que ha liderado: la recopilación de documentación y estudio en materia de arte e historia con aplicación al conocimiento de los bienes culturales de la Capilla Real de Granada, investigación histórico-artística, museológica y museográfica de las colecciones de pintura, tejido y objetos de potería del Museo Sacristía Capilla Real de Granada, estudio histórico-artístico del programa de intervención en pintura, entre otras, de la retirada de los sarracenos de Juan Valdés Leal, Ayuntamiento de Sevilla, Inmaculada del Padre Eterno de Bartolomé Esteban Morillo, Museo de Bellas Artes,
Santa Isabel de Hungría, curando a los tiñosos, también de Murillo, Expiración de Cristo de José de Rivera, el Españoleto, de la Colegiata de Osuna, 15 tablas de Pedro de Campaña sobre la historia de San Joaquín y Santa Ana, del retablo mayor de la iglesia de Santa Ana, de Triana en Sevilla, retrato de Góngora por Diego Velázquez, multiplicación de los panes y peces y el milagro de la roca de Oret, de Bartolomé Esteban Murillo. Ha realizado también estudios históricos-artísticos y vexilológico, muy bien, de los bienes culturales en textiles históricos, aquí también una relación importante. También ha hecho estudios histórico-artísticos del programa de intervención en escultura, entre otras de las imágenes procesionales de la Hermandad de la Virgen de la Amargura de Sevilla, Señor Orlando en el Huerto de Pedro Roldán, Hermandad de Montesión, Virgen del Valle de Juan de Mesa, de la Hermandad de la Coronación de Espinas de Sevilla, estudio histórico-artístico de los bienes muebles escogidos para su restauración de la Iglesia de Salvador de Sevilla. En fin, no me extiendo, sigue creciendo con referencias múltiples. Gabriel está colaborando con la Hermandad Matriz desde hace años, ya empezó con la Junta anterior y concretamente está en un proyecto también muy interesante con un equipo multidisciplinar que hemos puesto en marcha para catalogar todas las joyas de la Virgen del Rocío, valorarlas, describirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Un trabajo en el que ha venido trabajando desde hace ya unos cuantos meses. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos hoy, por habernos facilitado también la restauración de este conjunto, de este ajuar de los apóstoles. Y también nos acompaña Lourdes Fernández González, es licenciada en Bellas Artes, especialidad en Conservación y Restauración de Obras de Arte por la Universidad de Sevilla. Fue beca de formación en el área de Conservación y Restauración de Tejidos por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Me imagino que esta fue tu primera vinculación a la casa. Cursos y estancias de especialización, estancias formativas en el taller de tapices del... estoy fatal, necesito gafas de urgencia. En Florencia, sesiones técnicas del CIETA, en cursos técnicos de tejidos en Francia, en Lyon. Experiencia profesional como restauradora del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Ha estado en la restauración del manto de coronación de la Esperanza Macarena de 1964, en el traje de las hermandades. ¿Estáis trabajando en él? Estáis trabajando en él. Sí, hemos coincidido, efectivamente. El techo de palio de la Virgen de la Palma, de 1930. Conjunto rojo de la Virgen de Zocueca, de 1865. Conjunto textil del palio de la Virgen de los Ángeles, 58-61. Tapiz, el rey Ezequías recibe a los mensajeros del rey de Babilonia, del siglo XVI, perteneciente a la serie de Ezequías, de la abadía del Sacromonte de Granada. Bueno, y aquí hay otra relación larguísima de referencia. Así que ellos han sido de alguna manera los que han dirigido este trabajo. Hay aquí en la sala también algunas de las personas que han hecho el trabajo de campo, a la que también le agradecemos su presencia. Y yo, sin más dilación, pues vamos a dar comienzo al acto, que va a haber una parte en la que vamos a tener detalles de la obra, de su historia, de su ejecución y también, pues lógicamente, de cómo se ha intervenido en él y qué cosas se han hecho para conservarlo y para alargar y prolongar su vida en el tiempo. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, buenas tardes, señores y señores. En primer lugar, quisiera disculpar a nuestra consejera, doña Patricia del Pozo Fernández, consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, por no poder asistir por problemas de su agenda institucional. También no ha podido venir nuestro director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, don Juan José Primo Jurado, por tener problemas también familiares y de agenda.
y nuestro agradecimiento por la confianza depositada en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura al presidente de la Hermandad Matriz, don Santiago Padilla y Díaz de la Serna, y a don Antonio Ramos Moreno, porque son con los que más hemos tratado, y a toda la Junta de Gobierno de la Pontificia Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío del Monte. Nuestro agradecimiento en primer lugar. También quisiera agradecer a los camaristas y a los santeros, y también a Isidro Vela, patrocinador de la intervención Restauración, y a mis compañeros Eugenio Fernández Ruiz, radiólogo y fotógrafo. Voy a hablar de todo el equipo interdisciplinar que ha participado. A Constanza Rodríguez Segovia, restauradora de arqueología y platería, que ha sido la que ha limpiado y restaurado los adornos de plata y de marfil. Y especialmente a José María Espinal Rodríguez, restaurador de tejido, por sus horas de dedicación y cariño a este conjunto textil en el taller de tejidos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Y a don Francisco Lora Burguillo por la realización de la documentación gráfica que vamos a ver. Y especialmente a mi compañera que está aquí a mi lado, doña Lourdes Fernández González, coordinadora y restauradora de este proyecto, por su espléndida dirección en la intervención restauración del conjunto textil o ajuar de la Santísima Virgen del Rocío. En primer lugar, muy brevemente voy a comentar un poco la metodología del historiador del arte en un centro de intervención como es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que no solamente es que se restaure, sino que se investiga al mismo tiempo que se está interviniendo las obras. Hay 3 vías de conocimiento que son las que verdaderamente los historiadores que trabajan en un centro de conservación, como en el Restauro de Roma o el IRPA de Bruselas, pues son lo que utilizamos, o el Instituto de Conservación de Madrid. El primero es buscar toda la bibliografía, toda la documentación que exista sobre la obra que vamos a restaurar. Por lo tanto, hacemos un barrido de toda la bibliografía y también consultamos los textos, diríamos, primitivos, que son la documentación de archivo, la documentación textual, y también nos da mucha información la documentación gráfica, tanto grabados que existan, fotografías antiguas, y toda esa documentación no es fundamental para conocer mejor la obra. Eso sería, diríamos, el primer paso que hacen los historiadores, diríamos, generales. Después hay un segundo paso, que ya es un poquito más del historiador del arte, que es la segunda vía de conocimiento, que es directamente con la obra, porque las obras siempre nos hablan. Las obras lo vemos por el reverso, por el anverso, y siempre, sobre todo los que ya estamos acostumbrados, llevamos muchos años viendo, pues nos da mucha información. Y es durante y antes, durante de la intervención, y su comparación estilística, por supuesto, para encuadrarla en la época, en el taller, en la escuela, en el autor. Todo eso es muy importante. Y tercero, pues la interpretación que nos dan los del Departamento de Analítica y de Métodos Físicos de Examen, que son los métodos físicos de laboratorio, que nos dicen pues los materiales en que están constituidos, y por lo tanto, sabiendo en qué épocas y en qué talleres se han utilizado ese tipo de materiales, pues nos ayuda a situarlo también cronológicamente. Por ejemplo, un azul de Prusia, que es un pigmento de 1703, que se empieza a utilizar, en alemán, que se empieza a utilizar por primera vez en Sevilla con Domingo Martínez en 1730, no lo puede tener, por ejemplo, ningún cuadro de Murillo, porque Murillo, como sabéis, pues murió en 1783. Entonces hay muchos, o una tela, o una madera, todo eso nos da una serie de información que nos la aporta la ciencia y la técnica aplicada a la obra de arte. Pero bueno, ya haciendo esta introducción para que sepáis un poco cómo estudiamos, digamos, las obras que llegan al Instituto Andaluz de Patrimonio, pues quisiera decir que me ha servido muchísimo el libro de Santiago Padilla, de Explosión de Devoción de la Virgen del Rocío en el sur de España en el siglo XX, que es de 2007,
Y bueno, eso ha sido fundamental. Y también otro libro que ha sido fundamental es de mi profesor Teodoro Falcón, sobre el autor, diseñador de la obra, sobre una exposición que hubo en el Alcázar hace unos años, que se pusieron sus acuarelas y sus proyectos y tal, que fue muy interesante y que se titula Juan Castilla Romero. Bueno, pues vamos a empezar ya centrándonos un poco en esta zona de Andalucía tan privilegiada y de esta inmensa riqueza, y en un medio natural y construido un bello santuario y una aldea a su alrededor, adquiere por su singularidad una clara dimensión patrimonial que incluso supera lo propiamente andaluz. En este sentido, el artículo 14.4 de la Ley 16/1985 de 25 de julio de Patrimonio Histórico Español indica que el sitio histórico es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico. Esta figura jurídica se corresponde plenamente con el Santuario y Aldea del Rocío y dio lugar al Decreto Ley 166 del año 2006 de 26 de septiembre, por lo que se declaró y delimitó, entre otros bienes, como bien de interés cultural, con la categoría de sitio histórico, el Santuario y Aldea del Rocío de la Villa de Almonte, Huelva, Boja, número 123 de 4 de octubre de 2006. El conjunto textil o ajuar de la Virgen, compuesto por vestido y manto de reina y vestido de rey de su hijo, denominado oficialmente de las Hermandades, pero popularmente conocido como de los Apóstoles, tiene como figura de protección bien de interés cultural. Por este decreto se adjunta una serie de bienes muebles o patrimoniales, como este ajuar que acabamos de restaurar en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El eje vertebrador de este sitio histórico es la devoción secular a la Madre de Dios, en su advocación de Rocío, alrededor de la cual se crea la romería, la aldea y el santuario, como queda de manifiesto de forma justificada en la pormenorizada documentación técnica del expediente de declaración y delimitación del bien de interés cultural que forma parte del expediente del mencionado decreto de 166/año 2006. Los bienes muebles que se incluyen en el mencionado decreto y en consecuencia protegidos por la vigente normativa patrimonial están ubicados y asociados a la propia imagen de la Virgen y su hijo como principal, si bien también se incluyen otros elementos de culto y ajuar relacionados. En este sentido, y directamente relacionados con la imagen de la Virgen del Rocío, se encuentran, entre otros elementos materiales, aquellos trajes de la Virgen que configuran las dos representaciones iconográficas propias, características y fundamentales de la imagen, denominados por la literatura científica de reina y de pastora. Entre los primeros se catalogan dos trajes, el de la coronación o Montpensier y este de las hermandades. El valioso conjunto textil o ajuar de la Virgen, compuesto por vestido y manto de reina y vestido de rey de su hijo, denominado oficialmente de las hermandades, pero popularmente conocido como de los Apóstoles, han sido objeto en este proyecto de conservación-restauración junto a la toca de sobremanto en el IAPH. La realización del proyecto de conservación-restauración del conjunto textil, denominado Traje de Reina de las Hermandades, de la Virgen del Rocío, de la Hermandad Matriz de Almonte, junto con la toca calada de este conjunto, son obras confeccionadas en el taller de bordado de la congregación, perdón que no estoy pasando en ninguna imagen, de la congregación de las hijas de María de los Dolores y San Felipe, filipensa, las madres filipensas, sí, por favor, las madres filipensas, establecidas en el convento sevillano de Santa Isabel, por la zona o por el barrio de San Marcos de Sevilla. Un poquito más para atrás, un poquito más.
Ese es el decreto. Después creo que viene el convento. No, bueno, la Virgen del Rocío, creo que ahora viene. No, bueno, este es el Vizconde de la Palma, que ahora hablaremos de él. Eso, este es el convento de Santa Isabel, una portada maravillosa de Andrés de Vandervira, y bueno, pues ahí es donde se realiza el magnífico manto de los apóstoles entre los años 1950, que es cuando empieza Joaquín Castilla, el diseñador, a realizarlo, hasta 1961. Juan Castilla, que es el gran diseñador, proyectista y el que dirigió la obra, nace el 22 de junio de 1888 en el barrio de la Macarena, en concreto en la plaza de Pumarejo, en una casa que era un palacio de los Pumarejos, pero que se convirtió en una casa de vecinos, y fue bautizado en la parroquia de San Gil, donde estaba la Virgen de la Esperanza Macarena, y fue presentado a la Virgen. Y de ahí le viene siempre su vinculación, que unos años mucho más tarde, pues él sería el diseñador de una túnica del Señor de la Sentencia que patrocinó la cantante Juanita Reina. Esa túnica, bueno, tiene varias túnicas de salida, pues la alterna en las salidas procesionales, pues varios años. Sobre 1899 a 1900, con solo 11 o 12 años, pues se pone en el colegio y también en la Academia de Bellas Artes del Museo Provincial de Sevilla se pone a aprender dibujo, donde sería, bueno, uno de los más aventajados de discípulos, diríamos, de las clases de dibujo. Pero desgraciadamente con 13 años se le muere el padre y se tiene que poner a trabajar pues como administrativo, lo que era el padre, digamos, sustituye al padre en una casa de construcciones de la familia González, hermanos González se llamaba, que bueno, era de Aníbal González, que lo conoció y se hizo muy amigo de él, y fue uno de los grandes dibujantes del taller de Aníbal González, sobre todo en toda la época pues, en que se estaba realizando por todos los monumentos de la Plaza de España. También en ese taller conoció al primo de Aníbal González, el arquitecto, Cayetano González, que será después un gran también dibujante y un gran orfebre, por ejemplo el que realizó el paso de plata del Señor de la Pasión, de la Iglesia del Salvador, y bueno, tuvieron siempre mucha relación y siempre estuvieron muy vinculados con el estilo, diríamos, que se crea en ese momento, el denominado estilo regionalista, que es el que se hace, bueno, por todas las casas, en ladrillo limpio, y con la azulejería, esa es como la novedad, la azulejería que siempre habían estado en las casas, en los patios y en los sanjuanes de las casas, pues se pone en el exterior, como podemos apreciar, pues la Plaza de España o los pabellones de la Plaza de América. Entonces, él estuvo trabajando muchísimo tiempo en este taller, como digo, y fue el administrativo, pero también tenía una faceta de acuarelista, era un gran acuarelista y también pues un gran diseñador, ¿no? De ahí diríamos también la confianza que la hermandad del Rocío, la hermandad matriz, pues le encargara este trabajo, ¿no? Y también, perdón, puedes pasar. Y estos son algunos dibujos que creo que se van a ver en la exposición y que lo tiene, bueno, él lo donó al convento de Santa Paula, él tenía mucha amistad con Sor Cristina de Arteaga, que fue una superiora muy importante en los años 80 en ese convento, que lo reformó muy bien, y dejó los dibujos a ese convento. Pero después las hermanas Jerónimas pues decidieron pues donarlo a la hermandad de los estudiantes y se encuentran allí casi todos los dibujos y acuarelas de este autor, ¿no? De Joaquín Castilla Romero, entre ellos pues este dibujo que estamos viendo, que es el manto famoso que nos ocupa hoy, ¿no? Bueno, yo, como vemos que estamos aquí un poco en familia, diríamos pues que la introducción de Joaquín Castilla en el Rocío, que bien lo cuenta Santiago en su libro, pues es a raíz del Vizconde de la Palma, por eso antes lo he puesto, y sobre todo porque su hermana María
Cepeda Soldán, pues, y el marido, Casado García, Lorenzo Casado García, pues le encargan la carreta de la Hermandad de la Palma del Condado. Hace un diseño, una de las carretas referente en el Rocío y que ha servido también de inspiración para hacer otras carretas, y es uno de los trabajos que empieza él a vincularse con el Rocío. Él, como en su biografía se cuenta y tal, es de vocación tardía, porque verdaderamente no conocía el Rocío, pero sí es verdad que cuando lo conoció y cuando ya se vinculó con la Hermandad Matriz y todo eso, pues verdaderamente se convirtió en un rociero, pues con mucha devoción, ¿no? Porque además era un hombre muy devoto y un hombre muy religioso. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de que esta obra se empieza a realizar pues cuando está de presidente en la Hermandad Matriz, pues Escobar, ¿no? Escolar, perdón, Manuel Escolar, y tiene la suerte, ya eran los últimos años de su mandato y tal, pero bueno, 1950, 1951, y después ya pasa por varias juntas, Ventura Acevedo, ¿no? José María Castrillo, varias hermandades. Bueno, tiene la suerte José María Castrillo, que en el año 56, cuando se estrena, diríamos, el 18 de mayo en la romería de Pentecostés, el lunes de Pentecostés, pues bueno, fue esa junta de gobierno presidida por él, ¿no? Pero después, donde verdaderamente se acabó la obra, porque la obra vino sin acabar, el manto vino sin acabar. Se intentó por todos los medios y todo, pero no dio tiempo a acabarlo, pero después se tuvo como un segundo reestreno, pues por las calles de Almonte, en 1957, cuando la Virgen, bueno, está aquí cada 7 años, y en el año 57, pues verdaderamente ya lo estrenó completo, diríamos, en la Sanda por su pueblo de Almonte. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora. Me he saltado todo el guión porque creo que así lo hago más ameno. Estos son dibujos, por ejemplo, ese es el manto, que si quiere podemos describir exactamente. Vamos a describir un poco en qué partes tiene el manto. El manto tiene la parte superior, que es como una esclavina, y tiene unos bordados. Bueno, también decir que el estilo en que le gusta trabajar a Joaquín Castilla es el estilo renacimiento y barroco. Él dice que el esplendor del bordado y de las artes, diríamos, suntuarias en España es el apéndice, diríamos, del arte, es, diríamos, en ese momento, cuando se conjuga, ahora diríamos, porque ahora que es el estilo manierista, ahora ese estilo en su época no se conocía, pero ahora los historiadores, esa transición del Renacimiento al barroco lo podemos decir manierista. Y esto tiene bastante de ese estilo, o podríamos decir, porque se ha confeccionado en los años del siglo pasado, se terminó en el 56-57, pues un neorrenacimiento o un neobarroco o un neomanierista. Entonces quiere decir que verdaderamente se inspira mucho en casullas pluviales, en dalmática, en casullas de esa época, o las capas pluviales, perdón. Entonces, tiene esa primera parte que correspondería, lo que es la clavina, con lo que denominamos en la terminología de la indumentaria litúrgica, pues el capillo, pues ahí sería la esclavina. Y ahí lleva una cenefa bordada, donde aparecen también una serie de querubines con cabeza de marfil, que es verdaderamente una preciosidad. Después tiene la parte central, que le podemos llamar el campo, le decimos, como en los tapices o como en las alfombras, y está tachonado con una serie de flores de lis. Vamos a pasar alguna imagen, aquí, ¿verdad? Ay, perdón, aquí. Bueno, tiene esa parte, después tiene las partes laterales que se llaman orfre, eso viene del francés, o cenefa, aquí le decimos cenefa, y está compuesta por una serie de casetones o capilletas donde van ubicados una serie de santos que después vamos a hablar de ellos iconográficamente. Diríamos, es la parte también dentro del campo, la parte inferior, donde se desarrolla, diríamos, la parte más bordada de la parte del campo, y donde se sitúa el escudo de la Hermandad Matriz de Almonte, flanqueada por 2 ángeles, cuyos ángeles, bueno, pues tienen cabezas de marfil, las encarnaduras y las manos son de marfil.
Está coronada y después está formado por una serie de rocallas de tipo vegetal, cuerno de la abundancia, típicamente de los bordados que son simétricos y bilaterales. Podemos pasar. Después aquí tenemos la cenefa final, que es muy interesante, es la parte más rica y está compuesta principalmente en la zona central por unas orlas o cartelas estrelladas que ahí se han puesto los atributos, diríamos, de la Virgen, especialmente haciendo alusión y en relación con la vocación del rocío, que después lo vamos a ver en foto una por una y la vamos a delimitar, y va también encuadrada por los escudos de las hermandades, que fueron los patrocinadores, en aquella época 29 hermandades, y fue los que también ayudaron en gran parte a patrocinarla. También más hacia arriba o más en el centro del manto nos encontramos con el Espíritu Santo, la paloma del Espíritu Santo, con una filacteria alrededor, con varias perlas y varias piedras rojas también engarzadas, y bueno, que vienen a decir, ven Espíritu Santo, bueno, como sabéis, es la vocación paráclita que se le hace al Espíritu Santo cuando se empieza una ceremonia. Por ejemplo, en la liturgia de la catedral o algo siempre se invoca al Espíritu Santo. O bueno, también el día de Pentecostés pues se invoca con esa frase al Espíritu Santo. En un momento iba a ser bordada en hilo de seda, pero no gustó, parecía que no tenía un alto relieve, que no se distinguía, y por lo tanto se decidió al final pues hacerla en plata y la realizó el orfebre sevillano y después académico, pues Seco Velasco. Manuel Seco Velasco lo realizó en la calle Mataca, que tenía su taller, y también tenía un tallista de marfil, Juan Manuel González, que fue el que hizo todas las tallas de marfil de los querubines y de los ángeles que lleva esta obra, ¿no? Pasamos un poco. Bueno, es muy curioso que este manto pues también ha tenido, en su historia material, ha tenido varias intervenciones. Una de las intervenciones que fue, yo me acuerdo que fui a verla y todo en el año 97, fue entre el 95 y 97, se restauró en el taller de Fernández y Enrique, pues, y además no se respetó la tela original que fue muy curioso porque era un tisú traído de Lyon muy expresamente y tal, pero bueno, después mi compañera va a contar algo de esa tela, y se cambió por un tisú, supongo que de la Casa Garín de Valencia y tal, por las características que presenta, y bueno, pues se salió una serie de bolsas, yo creo que por eso nos llamaron a la hora del forro con tal, pero bueno, se restauró. Y después tuvo otra intervención en el 2010, también en Brenes, por las hermanas Rama, que son también buenas especialistas en la malla. Y después ha tenido últimamente otra intervención en el 2018 por Fernando Calderón en Jerez. Y también decir que me parece que consta también una intervención en el convento de Santa Isabel. No me ha dado tiempo, está hablando con la madre Ana, que es la superiora, lo que pasa es que ella tiene misión en África y con quien me entiendo, y como antes monta el taller, conservan muchos documentos, muchos bocetos, muchos dibujos, y quiero de alguna manera también consultar esos dibujos que creo que se conservan aquí. Y creo que también se intervino posteriormente. Después de la de la creación de 1952 prácticamente al 61, pues después creo que también fue alguna vez, por lo menos, alguna limpieza o algo, creo que consta en el archivo del taller de bordado de las hermanas filipenses. Es curioso porque en la restauración hemos encontrado algunos, yo creo que esto es cuando estuve en el taller de Fernández y Enrique, algunas oraciones, diríamos, o peticiones que se le han hecho a la Virgen en unos trozos de tela o de papel que lo introducían entre el forro y la guata o el tejido base, y bueno, pues como veis hay algunos como este que es simpático porque entre otras cosas le pide a la Virgen del Rocío que el Sevilla no baje a segunda, sino que se conserve en primera, ¿no? Aunque pide salud por la familia y todo eso, pero también pide por su equipo, ¿no? Bueno, es aquí, ¿verdad? Después esto también ya está del 97, también esto ya es una petición un poco más seria y tal,
pero bueno, pidiendo salud y tal. Bueno, vamos a seguir. Bueno, como he dicho, el conjunto se compone de la saya. La saya es una pieza ya mucho más barroca, ya no sigue el estilo renacentista, solamente a lo mejor en los galones de abajo, pero es también una pieza muy simétrica, bilateral y con los bordados pues, con un eje central y muchas hojarascas y flores y tal. También tiene algunos espejuelos. Este es el pecherín o peto del traje de la Virgen y también tiene el cuello y después tiene las mangas, las que se ajustan a los brazos, y las pocas mangas, que son largas, que todo este tipo de indumentaria viene a raíz de bueno, también tenemos el traje del niño, pero la indumentaria de estos trajes vienen de la indumentaria que se trae Isabel de Valois, la tercera mujer de Felipe II, a la corte española. Y se trae una escultura, se trae un cuadro de una dolorosa que le manda al escultor de la corte Becerra que le haga una dolorosa en escultura para después ya vestirla con la ropa viuda de reina. De ahí el anacronismo de vestir nosotros a las vírgenes de Semana Santa como a las vírgenes de Gloria, pues muy a la usanza de finales del XVI, principios del XVII, y no como una mujer del siglo I, tipo hebrea, sencillita, sino que una de las camareras de la reina, de Isabel de Valois, pues la condesa de Ureña precisamente, pues le pone las ropas de viuda de reina, y por eso le pone esa saya, ese manto, ese tocado, esa corona, todo eso que es un anacronismo y que es sevillano, que es andalucísimo, y en toda Andalucía y especialmente en la parte del Bajo Guadalquivir, pues nos gusta vestir a la Virgen con esa riqueza de los mantos y tal, pues todo eso viene de esa época y lo podéis observar muy bien en los cuadros de Claudio Coello del Museo del Prado, de las hijas de Felipe II, los cuadros de Isabel Clorogenia y de Micaela. Todo eso, si se den cuenta, tiene este tipo de indumentaria como vestimos a la Virgen, con esa sobremanga y tal. Bueno, aparte de eso, tenemos también, el traje del niño o del rey, como dice, que también es muy rico, bordado, con espejuelos que se adornan. Y después tenemos una pieza que no está protegida, no está dentro de la protección, que es la toca, que está realizada pues en malla. Se hizo también en el taller de Santa Isabel, se encargó en el año 1958 con un presupuesto de 75.000 pesetas que después hubo que afinar y se realizó y se acabó en el 61, que es cuando lo estrena la Virgen, y que al final costó 45.000 pesetas. Es una pieza también maravillosa, tiene un soporte de malla que ha costado mucho trabajo restaurarlo, pero que ya lo estará mi compañera Lourdes, y después tiene muchos motivos pues arquitectónicos, porque verdaderamente el diseñador pues se inspiró mucho en las cosas, como he dicho antes, de la arquitectura regionalista, y tiene una serie de veneras, de balaustradas y tal, que son muy regionalistas. Bueno, ya aquí pues vemos otra vez el manto, y aquí me quería yo centrar un poco más, pues bueno, viendo los querubines, diremos la paloma del Espíritu Santo, ya he comentado un poco lo que simboliza, por quién está hecho, por Seco Velasco. Vamos un poquito ligero. Aquí aparece el escudo de Almonte, aquí con más detalle, que también, bueno, fue uno de los grandes patrocinadores porque aportó 1.000 pesetas de la época en el manto. Después estos ya son, como he dicho, las cenefas donde aparecen los escudos de las hermandades y las letanías, diríamos, los temas de las letanías que van, diríamos, como en esas cartelas en forma de estrellas o polilobuladas, ¿no? Aquí, bueno, voy a hablar un poco, bueno, también en el orfre o las cenefas laterales, pues aparecen, diríamos, los santos relacionados con la Virgen. Unos se dicen que de sangre, como es San José, el esposo de la Virgen. Después tenemos a San Joaquín, que es el padre de la Virgen. Después tenemos a Abraham como padre de los creyentes, y tiene el cuchillo, que yo muchas veces digo, va a ser San Bartolomé y tal, pero no, verdaderamente es Abraham,
porque le mandó Dios a sacrificar a Isaac, pero al final, bueno, pues sacrificó, como sabéis todo, el cordero que se encontró en la zarza ardiente y tal. Bueno, entonces, diríamos, estos son los santos que están en la parte izquierda del manto, y en la parte derecha tenemos al rey David, que aparece con el arpa detrás y tal, que como sabéis es el hijo de Yesé, y Yesé es la rama del árbol de Yesé, es el árbol de la genealogía de la Virgen, Salomón, después, bueno, el hijo de Salomón, bueno, eso lo sabéis, no voy a contar yo. Entonces, bueno, David como el primer rey de Judá. Después tenemos al discípulo amado, que es San Juan, que como sabéis es el que se quedó después con la Virgen, porque en el mundo hebreo de esa época una mujer no podía estar sola. Entonces, como le dice Cristo en las 7 palabras, ahí tiene a tu hijo, ahí tiene a tu madre y tal, ¿no? Pues como sabéis, San Juan se quedó con la Virgen a vivir. También es verdad que era su sobrino, porque según si leemos los apócrifos, era hijo de María de Salomé. Salomé y Cleofás eran hijas uterinas de Santa Ana. Por lo tanto, las 3 Marías eran hermanas uterinas, no de San Joaquín, sino de Alfeo y de Salón y tal. Pero bueno, esos son los apócrifos, pero que para los historiadores nos viene estupendamente. Entonces, las 3 Marías son hermanas, que muchas veces en algunos evangelios o en el retablo de Santa Ana de Triana aparecen las hermanas de la Virgen, toda la parentela de Santa Ana, y aparecen con sus hijos en el ático del retablo prácticamente. Y entonces María de Salomé tuvo a Santiago el Mayor, al de Santiago de Compostela, y a San Juan Evangelista, con el Zebedeo. Y después María de Cleofás pues tuvo a San Simón, a San Judas Tadeo, a San Felipe y al Justo, que ese no fue apóstol, pero están representados en el altar mayor de Santa Ana de Triana, porque es un retablo anterior a Trento y por lo tanto todavía los evangelios apócrifos, en este caso el pseudo Santiago y el Evangelio de la Virgen, pues narran estas historias. Entonces San Juan es sobrino también de la Virgen, que muchas veces en el pasaje, diríamos, del Evangelio dice, ahí está tu madre con tus hermanos, ¿no? Eso es. En el mundo también hebreo, los primos se consideran hermanos. Y por último tenemos al evangelista San Lucas, que es el evangelista, el de la mansedumbre, como sabéis, el buey, según el tetramorfo y tal, pero es el evangelista que habla más de la Virgen, es el que escribe pues mucho más de la Virgen que los demás evangelistas, incluso más que San Juan, siendo el que escribió el Apocalipsis y tal, pero el evangelio de la mansedumbre, que es como se le dice al de San Lucas, pues es aquí representado. El Espíritu Santo como Pentecostés, como la venida de Pentecostés, y relacionado indiscutiblemente con la vocación de la Virgen del Rocío, los castillos y leones, que también están relacionados con la Casa Real Española, y las flores de lis con la Casa de los Orleans, y la Casa de los Borbones también franceses, pero bueno, todo esto por toda la vinculación que han tenido siempre en la Casa Real, desde los duques de Montpensier, Isabel II, la duquesa de Madrid, que es la infanta María Luisa, que es la bisabuela de Felipe VI, y bueno, pues de alguna manera siempre vinculado la Casa Real Española y francesa con el Rocío. Por eso lleva también salteados los escudos de Castilla, León y la flor de lis. Aquí tenemos el escudo que ustedes conocéis también, de la hermandad de ustedes, ¿no? Que no hace falta describirlo. ¿Perdón? Y también está diseñado que él lo dice, que va a crear un escudo nuevo, que después lo he visto por internet, que lo tenéis puesto en muchos sitios. Bueno, pues después ya esto es, diríamos, pues todos los escudos de los pueblos, que no me voy a detener porque si no mi compañera se va a aburrir conmigo. Y después, bueno, voy a poner algunos, bueno, los temas, que esto es de lo que escribe en las visiones que tiene el padre Martín Alberro, el jesuita, ve una serie de atribuciones para la Virgen en sus apariciones de la Inmaculada y tal, que después lo plasma Juan de Juanes en un cuadro de la Inmaculada, y después también una visión de Sor Isabel de Villena, que también escribe todas las glorias laureadas a la Virgen, ¿no? Entonces son alabanzas a la Virgen, como la letanía lauretana o los salmos, ¿no? Entonces esto es el trono de la sabiduría,
el espejo de pureza o de justicia, el pozo de la sabiduría, el otro era el espejo de pureza, sin mancha. Esto es el pozo de la sabiduría o el pozo del huerto. Esto es la casa del... ahora no me sale. La casa del cielo, no, esa es la puerta del cielo. Esto es la ciudad de Dios, perdón. Esta es la ciudad de Dios. Esto es el lirio entre las espinas, que eso está también con... Ya digo, Juan Castilla relacionó mucho lo de las letanías y los salmos con la Virgen del Rocío. Después tenemos la fuente de vida, o la fuente de salud. Y después tenemos, bueno, mi casa, ahora también estamos restaurando un cuadro de una Inmaculada atribuida a Pacheco, pero que habrá que afinar un poquito más. Y tiene también todos los temas estos, pero a los pies de la Virgen. El clásico cuadro sevillano de la Inmaculada con los atributos de las letanías. Y aparece esto con un barco y es la estrella de los mares o la estrella de la mañana, y por eso siempre se representa con un barco. También la Virgen del Rocío parece que tuvo algunas connotaciones, no sé si por la marisma, pues la Virgen con el mar o con los pescadores. Esta es la puerta del cielo, por ejemplo. Bueno, entonces ya... Bueno, esto también es muy curiosa, esta cartela, orla, porque representa la ermita antigua, la que de alguna manera, bueno, creo que desapareció en el 63, ¿no? Y representa la ermita antigua, y ha puesto incluso ahí una carreta, no sé si se aprecia, en el lateral, y bueno, pues eso verdaderamente haciendo también como una alusión a la casa de David o al templo de Dios o algo así, porque es un santuario, pero bueno, muy curioso, la verdad. Este otro del escudo que se centra en la orla principal. Esto ya, como conocéis perfectamente lo que estáis aquí en la procesión. Y bueno, ya quiero despediros, que no es el manto ni la saya de los apóstoles, es el que tiene ahora puesto la Virgen, el más antiguo. Y bueno, espero que les haya gustado mi charla y muchas gracias por su atención. Muy bien. Bueno, he acortado, pero mi compañera es mucho más interesante. No, mi compañera lo diré por Dios, no, son cosas totalmente distintas. Voy a salir de aquí. Buenas noches a todos los presentes. Gracias por asistir a esta exposición, que en esta segunda parte se va a centrar en todos aquellos aspectos técnicos, todos los estudios y las actuaciones que se han efectuado en este conjunto. Agradecer de nuevo la confianza de la Hermandad y a su presidente por depositar este conjunto, esta joya en definitiva, en nuestros talleres, para decir que aparte de que hemos formado un equipo completo de distintos especialistas que ya ha citado mi compañero, decir que para nosotros ha sido un orgullo y hemos sido conscientes en todo momento de esta joya patrimonial que hemos tenido en nuestras manos, porque ya no solo se trata de la gran riqueza que ya hemos podido apreciar a nivel técnico y material, sino pues con todo lo que conlleva, ¿no? Que eso lo hemos percibido, esa devoción y ese amor por esta pieza y por la Virgen, ¿no? Y que igualmente hemos notado en todas aquellas personas que han pasado por el taller. Queremos dejar constancia de que todo el mundo que ha venido ha podido apreciarlo de cerca y se han emocionado y han disfrutado igualmente de esta joya, ¿no? Pues bien, decir que la metodología empleada, al igual que comentaba mi compañero en los estudios históricos, la metodología empleada en tejidos es conservativa. Nosotros mantenemos todo lo que queda, lo que nos llega de original de la pieza. Somos respetuosos con todos los materiales y todos los elementos que componen la obra,
y por eso hemos mantenido el tejido, el tisú que actualmente presenta este conjunto, y la mayoría de los elementos integrantes solamente, y ahora lo veremos, se han eliminado aquellos que podían crear tensiones o agresiones en el conjunto, pero siempre, como digo, respetando lo que llega de la obra, y no hacemos traspaso de los bordados a nuevos soportes. No es nuestra función, no es nuestro trabajo, porque ese cometido ya corresponde al trabajo que desarrollan los talleres de bordado, que son disciplinas totalmente distintas. Pues bien, decir que el estado de conservación dentro de todas las piezas, la que se encontraba, que presentaba mayores deterioros por que estar ubicada en una parte exterior, por el peso, por la cantidad de elementos que la componen, era el manto. El manto, que ahora veremos, es un catálogo de técnicas de hilos y elementos metálicos, de técnicas de combinación de metal y seda, y de trabajos en seda. La verdad es que hemos disfrutado, los técnicos que hemos estado alrededor de esta pieza, no lo puede decir José Espinal, que por cierto es la persona que ha dedicado muchísimas horas a este. Yo he dirigido un poco el barco, pero es que él ha estado encima de todo el conjunto y lo conoce perfectamente, y él puede constatar que es una maravilla, y que cualquier detalle, decíamos que se nos iba la pieza y siempre veíamos cosas nuevas, ¿no? Se nos va y hemos dicho, ¿te has dado cuenta de esto? Pero mira cómo está hecho este detalle. Es impresionante a nivel material, como digo, y a nivel técnico. Aquí vemos todas las piezas, según una composición que hicimos para realizar la fotografía inicial del conjunto, donde vienen descritas cada una de las piezas. Esta imagen, aparte de que ya la hemos visto por el anverso, la toca sobre el manto, por el reverso, pues presenta un forro pero que no cubre por completo la pieza. Detalles también de los que ya hemos visto, detalles que hemos visto con anterioridad, en donde queríamos destacar pues eso, que el manto en concreto presenta materiales textiles, pero luego también pedrería, las perlas, todos los elementos de marfil y el metal del Espíritu Santo de la parte central. Es la pieza más rotunda y más completa de todo el conjunto. Aquí vemos eso, la parte de la cenefa de la esclavina superior, con algunas de las cabezas que ya veremos también más ampliada, y la parte de la cenefa inferior, que se remata, que ya vamos viendo que se remata con una blonda metálica, de malla metálica, dispuesta sobre una parte que sobresale del tisú de la pieza. No quiero insistir más en los detalles de los personajes, porque la descripción ya la ha hecho Gabriel perfectamente, pero destacar a nivel técnico que estas partes están realizadas con gran virtuosismo, ejecutadas en sedas y en combinación de sedas y metal. El detalle de la saya, que también presenta todos los elementos, presentan actualmente este tisú dispuesto en la operación en el momento del pasado del taller de Brenes en el año 98 y 97. Entonces, digamos que los tejidos actuales que presentan todos los elementos del conjunto son los correspondientes a esa intervención, es decir, el tisú, la entretela que no vemos, y aquí se abre y se intuye ya la presencia de un forro de damasco. Toda la documentación que se genera, evidentemente luego ya va a formar parte de un documento, que es el documento de memoria final, en donde van pues eso, todo el estudio de ligamentos, todos los sistemas de unión de las piezas, toda la información que se ha obtenido va a ese documento. Entonces, entre ellas, pues eso, hemos registrado todos los detalles de unión de los tejidos, de cómo va unida la blonda, cómo van enganchadas las piezas de marfil. Abajo, en la parte inferior izquierda, ven
ya hubo un elemento al que no se tiene acceso, y es porque desmontamos el forro del manto, y es el sistema de anclaje que presenta el Espíritu Santo, que es una estructura metálica con una protección para que no dañe el resto de los tejidos. Y luego sistemas de anclaje pues, de elementos metálicos, de cinta, todo eso queda totalmente estudiado y recogido. Igualmente, se tomaron datos de las costuras, de las dimensiones de donde iban ubicadas, queda perfectamente estudiadas todas y cada una de las piezas del conjunto. Aquí todo, igualmente, las anchuras de las blondas en cada caso, la altura de los bordados, y igualmente la toca de sobremanto. También hicimos una distribución, numeramos cada uno de los elementos de marfil, y también registramos su altura, anchura y profundidad en cada uno de ellos. Y entonces en esta tabla queda registrado todos esos datos para que se sepa perfectamente cómo están construidas y demás. También, esta es muy técnico evidentemente, pero para que vean el tipo de representación que se hace desde el taller, los restauradores de tejido hacemos este estudio y utilizamos este lenguaje común. Vemos, esto lo ve cualquier otro compañero, y entonces sabe perfectamente cómo van distribuidas las tramas, es decir, los hilos horizontales, los hilos verticales, tramas urrimbre, y si hay más de una, etcétera, con secciones transversales. Esto es bastante complejo, pero para que vean que de cada uno de los tejidos pues se ha hecho ese mismo estudio. Tuvimos acceso a alguna parte cuando desmontamos el forro del manto, pues también estudiamos la entretela, que es un tejido básico, un tafetán básico, y luego el damasco, que aparece por el reverso, que tiene dos efectos o dos movimientos distintos, pues igualmente también se hizo ese estudio. Y aquí llegamos a un punto en el que se detectó, ya no solo en la zona del cuello del manto, sino en varios puntos, se había salvado lo que consideramos, es una hipótesis que tenemos, que era el tisú original. Estaba en zonas muy escondidas, entonces aquí se puede ver la diferencia, que esto sería tan cerrado, apenas son tramas metálicas muy cerradas que apenas deja ver la estructura base de este ligamento, porque, por ejemplo, el que tiene actualmente es una trama metálica, pero se ve la estructura base. Pero en este no, entonces hacemos un poco la idea de cómo podría ser este tejido original, que sería también una maravilla. Y esto es para que se vea de manera rápida. Aquí solo hay, hicimos este estudio completo, tanto en este caso de los materiales y de relleno y de los elementos que dan volumen a los bordados. A la izquierda aparecen los que se emplean para, si no me equivoco, para el manto, y a la derecha la saya. Pero es que luego nos fueron apareciendo técnicas diversas, esto es solo del manto, de distintas, y de la misma técnica distintos hilos, entonces es de una riqueza impresionante. Aquí es que está todo, o sea, todo lo que básicamente vemos en técnicas de tejido y de hilo es que está contenido en el manto solamente. Los anteriores eran solo el hilo metálico tendido, pero luego en este de la izquierda aparece el hilo como metálico atravesando, esto ya de un virtuosismo, ¿no? Atravesando el soporte original. Y luego ya estas combinaciones que decimos, que es lo que se conoce como técnica de milanés, más o menos abierto, combinando hilo metálico y matices de seda. Entonces, por esa, cuando se ve por transparencia, cuando las puntadas van separadas, pues ese juego de metal con seda. Y luego ya trabajos solo de sedas, trabajos más amplios, o detalles de las letras, pero es que esto es milímetros, o sea, no alcanzamos a pensar cómo podía estar hecho esto de una manera tan fantástica, tan precisa. Y luego ya los elementos, como hemos dicho, que aparecen de pedrería y de perlas en el manto, que se hizo un gráfico correspondiente, aquí ya no se aprecia, pero bueno, se ubicaron cada uno de estos elementos, no falta ninguno de ellos, están perfectamente localizados, y en este gráfico pues ya quedan registrados para que se tenga constancia de ellos en la memoria final. Estos eran la parte de la saya, hablamos en este caso de todo del resto de las piezas, pues también tenía distintas técnicas, pero claro, el manto es que
las recoge todas, pero también es bastante... aparecen varias y distintos hilos también, igualmente en la saya. Y luego estos elementos que complementan la decoración, que son chapas, que son talcos, que son piedras de distintos tipos, también las lentejuelas de distinta manera puestas, en el manto también, pero aquí era lo que más destacaba, ¿no? Y esto ya la toca que también igualmente registramos todo. Y estos son detalles de la toca, en donde aparecían perlas, algunas muy menudas, muy chiquititas, muy perfectamente organizadas y localizadas, y el trabajo de la malla, un trabajo de bolillos que mi compañero José Espinar, en las zonas en las que faltaba, ya lo veremos en la parte de tratamiento, ha sabido extraer y reconstruir perfectamente. Tenía esa diferencia de intervenciones. Evidentemente los hilos más antiguos son los que aparecen en estas imágenes más oscuros con respecto a los nuevos. No sabemos si corresponde exactamente, algunos de ellos sí son, viéndolo por detrás, los correspondientes al taller de Brenes, y otros a la operación de traspaso también que se hizo en el convento de Santa Isabel. Por ejemplo, todos los medallones, la mayoría mantiene un alto porcentaje del material original, pero luego en los fondos sí que se ve otro hilo distinto correspondiente a esas intervenciones. Por ejemplo, un detalle de una de las figuras del rey David, pues aparece esta parte de aquí, que es una intervención, con respecto a la parte inferior, que es el original, otras puntadas, mucho más, el hilo más intenso, y las puntadas diferentes en otra zona, o la parte superior, que es la intervención en esta parte de la túnica, con respecto, no sé si se aprecia, pero con respecto a la parte inferior, que el hilo es un poquito más fino porque era el original. Pero bueno, se integran en el conjunto ahora mismo, y no hemos considerado conveniente ni quitar nada de esto, ¿no? Ni siquiera los perfilados ni los escamados de lentejuelas que presentaba la saya. Se ha mantenido todo, se ha aspirado, se ha limpiado convenientemente. Aquí quedan registradas también todas estas son las intervenciones de la parte de la saya, lo que se ha recogido, lentejuelas, perfilados nuevos, que tienen otro tono distinto. Y aquí un compendio de todo lo que aparece como intervenciones en hilos metálicos. Tanto en el manto como en la saya, todo tiene un aspecto de un hilo más nuevo, más dorado. Y aquí queríamos destacar una sección en donde, es complicado, pero intuimos que aquí está esto es una sección del bordado, entonces aquí aparece un perfilado, y aquí aparecen restos de ese tisú original, pero es que luego también nos aparecen distintas capas, como son las que hay aquí. Aquí se ve el bordado, aquí el perfilado, y aquí las distintas capas o estratos que iba cogiendo la pieza con respecto a los distintos pasados, ¿no? Entonces aquí se intuye otro hilo que consideramos que podía pasar. Todo el conjunto tendría el tisú original, otro tisú correspondiente a la intervención del convento de Santa Isabel, y luego el actual. Entonces se ve perfectamente en estas imágenes, en la sección. Ahí queda registrado. Y luego hay intervenciones pues, de arreglos, de zurcidos, de refuerzos de ojales, de algunos unión de costuras con tanzas, que eso sí se ha eliminado porque no estaban creando tensiones, no estaban cumpliendo su funcionalidad. En la toca hemos detectado todas las zonas azules eran reconstrucciones de la malla. Aquí se ven algunas lagunas y tal, y algunas de las reconstrucciones estaban bien y otras se han eliminado, pero se ha registrado todo perfectamente, y ahora veremos ya después en el tratamiento cómo se ha reintegrado esa parte. Esta situación del conjunto en el museo está bien expuesto, ¿no?, en su vitrina. Son imágenes del primer contacto que tuvimos con la pieza antes de documentarla. La pieza presentaba una de las cosas que más nos preocupaba, y que era ese cambio de color que se produce en el tisú, pero es que ya el tejido está alterado por la funcionalidad y por el tablón que hay que montar cuando se monta en la imagen. Bueno, pues tenía hilos sueltos, pérdidas de material, esto lo voy a pasar rápido. Este es un detalle del tisú, que había perdido algunas partes esto es la traba metálica que presenta, pues en algunas partes había perdido el hilo que lo fija, y en otras incluso se había perdido por completo. Los bajos tanto del manto como de la saya, la verdad es que por el roce, por el uso, la manipulación, se encontraba bastante sucio. Todo esto se ha aspirado convenientemente.
Aquí vemos, por ejemplo, en la toca algunos detalles de pérdidas, de lagunas en la parte de la malla, entre otras cosas, entre deformaciones de la blonda, todo esto, ahora veremos cómo se ha subsanado. No sé si se aprecia, bueno, toda esta parte de este escudo estaba con hilos sueltos, aquí también había hilos sueltos, en este ángel del escudo de la hermandad también, aquí se ve más en detalle. Parecía que no, pero luego ya te ibas fijando, no había grandes zonas de hilos sueltos, pero luego dando un repaso a todo, ¿verdad? Había pequeñas cositas y había habido que estar trabajando encima de todos estos elementos de manera bastante exhaustiva. Por ejemplo, aquí parecía que no, pero también se había perdido el hilo que los fija. Esta parte era más evidente, que se había soltado toda la parte de las tramas de la base, o aquí. Esto era un tipo de alteración, desgaste, y los sueltos eran tipos de alteraciones muy extendidas por todo el conjunto. Por ejemplo, esta parte de aquí, que debería estar con esta disposición, el hilo de canutillo se había totalmente deformado y había que ponerlos en su sitio, o la zona del cuello, que también presentaba bastante hilos sueltos del manto. Estamos hablando del manto. En la saya igualmente, las zonas más exteriores, de más roce, o presentaban esos desgastes y hilos sueltos, o la zona donde se clavan, ponen alfileres o se enganchan elementos, pues también se ve afectado el tisú en esas partes. Deformaciones, pero eso es habitual, los desajustes a lo mejor de la entretela o con respecto al tisú, que crean estos pliegues, pero no eran graves, no era un tipo de afectación grave. Esta sí se produce cuando se pliega la sobremanga hacia la parte del bordado. Al abrirlo pues quedaban estas arruguitas que también se han alineado y se han dispuesto. Los blondas, pues al ser elementos exteriores, pues también se deforman. Aquí vemos el grado de suciedad que tenía, también una de las mangas de la túnica del niño. Aquí igualmente, el aspecto de suciedad, que luego ya vemos cómo esto ha ido cambiando. La zona perimetral del manto, pues claro, por el uso, el roce y demás, presentaba toda esta parte con bastantes hilos levantados en el tisú, con pérdidas, deformaciones. Algunos de los hilos correspondientes a intervenciones posteriores pues también tenían problemas de corrosión, con estas pátinas azuladas o verdosas en algunos casos, que también se ha subsanado. Y algunos problemas también, ya en esta imagen se ve con más detalle el grado de corrosión que tenían algunos elementos. Estos son los agujeros y perforaciones que se producen en la zona de los laterales de la saya. Y zonas sucias de la parte del corpiño, y luego está la parte inferior, que ya aparece, eso no lo has comentado tú, un beso un beso en la parte del forro de carmín. No sabemos bien. Tenía bastante suciedad esta parte inferior y nos apareció este pequeño detalle ahí, como zonas de elementos sueltos del bordado. Pues bien, vamos ya a la parte del tratamiento. No pudimos hacer la intervención sin conocer perfectamente la obra. Ya la conocíamos cuando tuvimos que hacer el proyecto de conservación para poder efectuar la intervención de la obra. Pero aquí pues vemos cómo obtuvimos todos estos datos mediante las lupas, los microscopios USB. Disponemos de un magnífico laboratorio de fotografía que vimos a nuestro compañero Eugenio. Hemos colocado las piezas perfectamente, hemos medido aquí a otro compañero que está ahora en práctica, midiendo José Manuel, midiendo todas las perlas, midiendo todos los elementos del manto. Extraímos una muestra de material original, la llevamos al laboratorio y evidentemente no fue sorpresa para nosotros saber que estamos ante un material de bastante calidad. Plata del 99%, un porcentaje muy bajo de cobre y el baño de oro exterior. Lo primero que hicimos, una vez ya que teníamos todo documentado y todo estudiado, como ya sabíamos los materiales de los que se compone el conjunto, pues procedimos a un aspirado exhaustivo, primero con esta aspiradora de museo que tiene distintas boquillas que lo íbamos adaptando según la zona. Y esto es muy curioso, este es el trabajo con José.
La mitad, estos son unos filtros que se ponían en estas boquillas. Si nos vamos a esta imagen de la izquierda, el manto, estos son 14 aspirados de la mitad del manto que hubo que efectuar, porque desde la primera hasta la última, que ahí ya salían menos partículas, ha sido preciso 14 aspirados para que el filtro saliera limpio, de la cantidad de polvo y suciedad que permanece en la fibra por el uso y la funcionalidad de la obra. Del resto de las piezas, por ejemplo de la saya, al quinto aspirado, de la mitad hablamos, de la saya ya parece que iba saliendo el más limpio, y luego en las demás piezas parecía que no estaban tan sucias. Pero desde luego el manto hasta el número 14, ¿no? Dijimos vamos a para allá, que es que ya parece que sale un poco más limpio esto, ¿no? Y esta es por afinar ya mucho más, es un aspirado que se hizo ya en una segunda batida con otro instrumental, que es una bomba de succión, que es como tiene una cánula, tiene una pinza, y entonces eso ya extrae lo último que hubiera quedado ahí, ya lo extrae este elemento. Desmontamos, como dijimos, el forro del manto, y ahí se ven perfectamente todas las intervenciones del momento en el que Brenes, porque está este tejido, todas estas intervenciones y puntos de fijación son de la época de Brenes. Aquí se ve el sistema de anclaje que hemos visto con anterioridad, y el sistema de anclaje con cuero de protección para la parte de la paloma. Esto es un elemento metálico y esta pieza se dispone aquí pues, para que no dañe al resto. Y aquí aparecen puntadas más en detalle de todas esas actuaciones de la intervención de Brenes. Este es un proceso ya de alineado. Pusimos corchos y con mucha paciencia se fueron disponiendo las blondas de malla metálica según su disposición original. También se utilizó piedra de ágata para algunas de las laminillas que estaban más deformadas. Entonces este también fue un proceso laborioso. Aquí tenemos a nuestro compañero José, que ya una vez que sabíamos perfectamente cómo proceder a la limpieza, porque conocíamos los materiales, pues hicimos test de disolvente y ya sabíamos cómo actuar directamente. Aquí estamos usando hisopos con el disolvente y aplicamos también, porque como estaba la fibra muy seca, esto es un humidificador, utilizamos vapor de agua fría para que la fibra pues, se regenerara y volviera otra vez a su ser, ¿no? Y aquí ya algunas imágenes de cómo íbamos procediendo avanzando en esa limpieza. La parte izquierda estaba ya limpia, la derecha no. En la saya también. Esto desde luego en el vídeo que hemos lanzado de la intervención se ve perfectamente, y luego cuando acabe voy a poner una cortinilla también de esto. Siempre la de la izquierda ya en proceso de limpieza. Luego ya incluso se pulió un poco más, ¿no? Que estas imágenes en el cuello igual. La parte de la sobremanga, aquí, y luego en el manto incluso nos permitía dejar testigos de suciedad en algunas partes, ya el resto estaba más limpio. Aquí vamos avanzando, esta parte estaba ya limpia y este personaje no, o aquí por ejemplo esta diferencia de esta parte y esta, o aquí la izquierda limpia y la derecha todavía sin... Contamos con la colaboración de la compañera del Departamento de Arqueología, la restauradora de Arqueología, que también procedió a la limpieza de los marfiles con muchísimo cuidado, porque son zonas muy delicadas y demás, al igual que la parte hizo el tratamiento conveniente para la parte de la paloma del Espíritu Santo. Aquí se ve también la parte limpia y sucia. Y todos aquellos materiales que hemos necesitado teñir para ajustarlos de refuerzo y demás, lo hemos teñido nosotros en nuestro taller, que disponemos del instrumental y demás en la equipación pues para estas trenzas. Son hilos que hemos teñido para la fijación, son hilos de seda natural, hemos usado de seda de 4 cabos que son más resistentes, y cuando he hecho falta hemos utilizado algunos comerciales, pero también de seda, que no son tan fáciles de adquirir, y los tenemos también en el taller pues para que fueran en consonancia con los materiales originales. Y aquí estamos ya fijando toda la parte exterior del manto. En algunas zonas hemos tenido que usar con tules de protección para refuerzo. En la zona del cuello se dispuso uno de ellos. Aquí se ve en la parte inferior también de la saya también, para que evitar roces y demás, también se dispuso este elemento.
un tool de protección para cuando se utilice la pieza. Y luego en la zona de los ojales, pues la zona de los ojales se reforzaron todos de la saya, estamos hablando, tanto por el anverso con puntadas de hilos nuevos, con parches y demás interiores, pero también por el reverso. Y el forro consideramos como pieza que había que sustituir, porque ya era una intervención, pero que queríamos que mejoraría mucho, era el forro del manto, que como se encontró el mismo en el mercado, el mismo diseño, las mismas características y demás, pues sí, y veíamos que no íbamos, a pesar de que se sometiera a tratamientos de limpieza el anterior, no iba a resultar, no íbamos a tener resultados óptimos, pues entonces se dispuso uno nuevo. Bueno, y entonces está la imagen del nuevo, y aquí comparativas de, a lo mejor no se ve, bueno, de zonas de fijación. Aquí estaba toda esta parte suelta y se fijaron, estos hilos sueltos, o aquí hay puntadas de fijación de las zonas más delicadas del tisú para que no vaya más la alteración. Y esta parte esto se hizo en toda la toca de sobremanto, sobre todo en aquellas partes que hubo que eliminar de intervenciones. Esta es una intervención que consideramos que no debía permanecer, se retira, y el criterio que se ha tomado es con un hilo diferente. Se ha reconstruido toda la laguna siguiendo el mismo movimiento de la malla ejecutada con técnica de bolillo, pero con hilo de seda para que se diferencie el original de la intervención. Esto ha sido un trabajo muy exhaustivo, muy laborioso, que ha realizado José en la toca, en toda la superficie de la pieza que se ha precisado. Y bueno, aquí ya comparativas del estado inicial y final, detalles de también el aspecto de sociedad que presentaba antes y después, y las imágenes comparativas. La saya, que también ha mejorado con el aspecto tan sucio que presentaba el bordado. Esta es la parte final, al igual que esta. Y los demás elementos igual, la sobremanga, y luego las mangas, y toda la parte superior antes de la intervención y la parte inferior después de la intervención. Y la toca, que también ha cambiado bastante, porque se notaban esos pliegues mucho más limpios. Ahora ya, una vez que mucho más limpios, porque quedaban escondidos cuando la pieza se dispone sobre la imagen, pero una vez limpio todo, pues ya se unificó, ya no se quedaban estas marcas tan intensas en esta zona. Y luego la parte del Espíritu Santo, aquí antes de la intervención, fase intermedia y fase final. Voy a acabar la exposición de la intervención, pero voy a poner una cortinilla corta del manto y de la toca de sobremanto, pero para ello tengo que salir, para que se vea, aunque ya han visto algo de esto en el vídeo que desde el instituto se lanzó sobre la intervención. Esta es la cortinilla de intervención, dura unos segundos, lo voy a ampliar, en donde se ve la evolución, no sé si se ve la evolución, el cambio que ha supuesto la intervención, que ya en el modo completo no se puede. Bueno, se ve, es que, bueno. Y la toca de sobremanto, que también de izquierda a derecha se ve el cambio que se produce tras la intervención. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna cuestión, alguna pregunta en relación a lo que hemos expuesto, estoy dispuesto Son las 9, ahora mismo se está rezando la salve. De todas maneras, bueno, si alguien, ya no nos da tiempo a llegar ahí, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, pues un buen momento para hacerlo. Yo quiero, en fin, felicitaros por el trabajo. Creo que, aparte de mejorar la conservación, pues hay un trabajo fundamental ahí que será de utilidad para el futuro, que es toda esa investigación que habéis hecho, toda esa documentación, que seguramente sí hay que intervenir en el futuro, que será lo lógico, pues partir con toda esa información ya ordenada. Entiendo que facilitará y que hará que la intervención pueda ser, en fin,
exitosa, ¿no? Exitosa. Así que muchas gracias por venir a contárnoslo, muchas gracias una vez más a Isidro y a su familia. Cuando metíamos en la exposición Todo lo Imposible, hacíamos la reflexión de que un proyecto como este, en las circunstancias que nos ha tocado vivir y que la hermandad pues está sufriendo mucho esta situación, o un proyecto como las nuevas andas de la Virgen, que también estamos acometiendo en este momento precisamente, pues nos hace a nosotros también manifestar y expresar que la Virgen otorga lo imposible. Y ninguno de los dos proyectos son caprichosos, Esto había que hacerlo para la mejor conservación de este conjunto, para que tomemos más conciencia aún del significado que tiene, del valor que tiene dentro de la Guardia de la Virgen. Y el tema de las andas pues tampoco es un capricho, porque teníamos una espinita clavada, que es intentar bajar el peso de las andas. Eso se ha conseguido técnicamente y vimos la oportunidad, sobre todo cuando apareció Miguel dispuesto a echarnos una mano, vimos la oportunidad de hacer unas andas nuevas de la Virgen. Pues estos dos hechos también nos hacen a nosotros exclamar y expresar que la Virgen otorga lo imposible. Así que muchas gracias, gracias a los que habéis venido, Miguel, Isidro, gracias por acompañarnos, y como os he dicho, la exposición Otorga lo Imposible va a continuar, pero con algunas variantes con relación a cómo se ha concebido inicialmente. Muchas gracias.